Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Asesinado a tiros un rabino israelí que viajaba por los territorios en disputa. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo reconoce al Estado de Palestina. Un cabecilla de Hamás relacionado con Irán recibió un disparo en la cabeza en Gaza y se encuentra gravemente herido. Egipto investiga la fuente de las informaciones publicadas del supuesto apoyo de El Cairo a la capitalidad de Israel en Jerusalén. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después de la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando de un israelí que fue asesinado cerca de Nablus, en hebreo Shem, en un ataque terrorista en el norte de Cisjordania, en los territorios en disputa de Judea y Samaria. La víctima fue identificada como el rabino Raziel Sebah, de 35 años, que sucumbió a las heridas en un hospital de Kfar Sabah tras recibir los primeros auxilios de los médicos en la escena del ataque. El rabino Sebah, padre de 6 hijos, fue atacado a balazos cuando atravesaba un cruce carretero conduciendo su vehículo. Sebah estaba domiciliado en el asentamiento de Jabat Gilad. Era rabino en una yeshivá, academia rabínica, y mohel de profesión, el judío entrenado en la práctica de la Brit Milá o circuncisión. Tras ser malherido, Sebah alcanzó a alertar a las fuerzas de seguridad, precisándoles que había sido atacado desde un vehículo palestino en movimiento. Soldados están rastreando la zona en busca de los terroristas. Bueno, sigue ese rastreo, están peinando toda la zona. Lo que pasa es que al ser un ataque desde un vehículo, pues va a ser seguramente más difícil que si hubiera huido a pie o hubiera sido un comando, no sé. Supongo que es una situación complicada, pero confiemos en que finalmente los culpables de este asesinato lleguen a la justicia, a ser detenidos y llevados a la justicia. Decimos era una persona. En este caso, bueno, da la circunstancia de que era rabino, padre de una familia numerosa y que vivía en un asentamiento, pero podía ser cualquiera. Simplemente llega al cruce, va a girar y desde un coche que estaba aparcado ahí en el cruce, pues lo acribillan a balazos. Lo único que alcanzó es a dar esa voz de alerta, me imagino que a través del móvil, pero a pesar de ello, cuando llegaron las ambulancias, que llegaron muy rápido, pero ya lo único que pudieron hacer es certificar su muerte. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo, en el norte de España, ha reconocido este martes el Estado de Palestina a propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, Somos e Izquierda Unida y con las abstenciones de PP y Ciudadanos. La concejala de Izquierda Unida, Cristina Pontón, ha sido la encargada de defender dicha proposición por la que se insta al Gobierno de España a reconocer el Estado de Palestina. El concejal de Ciudadanos ha recriminado a Pontón que lleve temas internacionales al Pleno Municipal de Oviedo. Por su parte, la concejala del PP, Covadonga Díaz, ha reiterado el apoyo del PP a la posición del Gobierno de España, que coincide con diversas resoluciones de las Naciones Unidas. El responsable de Exteriores del Gobierno de España ya ha dicho que espera el reconocimiento del Estado palestino en los próximos meses. Sí, bueno, aquí tenemos una situación un poco que sirve de ejemplo de cómo están las cosas en España en el tema de Israel y de Palestina. Por una parte, el Pleno del Ayuntamiento, en vez de dedicarse a los temas que me imagino que serán muchos los que afligen a los ciudadanos de Oviedo, pues resulta que salga a votación el reconocimiento de un Estado, que eso no entra dentro de sus atribuciones, dentro de sus atributos, no son quienes, no solamente para reconocerlo, sino tampoco para instar al gobierno a que reconozca nada, porque ellos no se encargan absolutamente para nada de la política exterior. Lo hacen a sabiendas porque han habido muchas resoluciones en ese sentido que han sido llevadas a los tribunales y finalmente han tenido que recular porque son decisiones que son ilegales y sabiendo todas estas precedentes, la presentan, lo que para mí, desde el punto de vista legal, y aunque yo no soy un experto,
constituye un delito, porque si tú sabes que estás cometiendo algo que es ilegal, a sabiendas de que es ilegal, pues creo que se llama prevaricación. No sé exactamente el título que debería recibir, pero de todas maneras es una maniobra política ilegal. Pero aparte de ser ilegal, porque esto se demostrará seguramente en pocas semanas, habrá alguien que presente una moción judicial contra esta decisión y finalmente se quede en agua de borrajas, aparte de que no sirve absolutamente para nada instar al gobierno desde un ayuntamiento. Lo que más me preocupa es que esto haya sido, no tanto me preocupa que haya sido propuesto por Izquierda Unida, que ya sabemos cuál es su posición, sino que ha sido votada también por el grupo Somos, que es el equivalente a Podemos en la zona, y también por el PSOE, un partido como el PSOE que se mete en camisa de 11 varas y en camisa de ilegalidades flagrantes y otra vez da su apoyo a un tipo de decisiones que no llevan a ninguna parte. Y lo peor de lo peor de lo peor es que los grupos que protestan, que son el PP y Ciudadanos, pues lo protestan, pero desde la abstención, en vez de oponerse a este tipo de resoluciones. Yo realmente veo que en España no hay absolutamente nadie que en este tema del conflicto Israel-Palestina se atenga a la ley, porque incluso la representante la concejala del PP, que reitera el apoyo al PP a la posición del gobierno de España, que coincide con diversas resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, ¿cuáles son las resoluciones de las Naciones Unidas que han creado un Estado de Palestina? No existe ninguna. No existe ninguna resolución que cree el Estado de Palestina. Así que no están apoyando ninguna resolución de Naciones Unidas. Están hablando y votando en contra de las resoluciones previas de Naciones Unidas, como son la creación del Estado de Israel, etcétera, etcétera, de algo de lo que aquí, bueno, ya estamos un poco cansados de hablar. Y dice, el responsable de exteriores del gobierno de España ya ha dicho que espera el reconocimiento del Estado palestino en los próximos meses. Vale, pues que espere. A ver, el reconocimiento del Estado palestino vendrá o se hará cuando se cree un Estado palestino. De momento no existe ese Estado palestino, no hay unas negociaciones para la creación de un Estado palestino. Todo el mundo quiere, todo el mundo digo entre comillas, todo el mundo quiere la solución de 2 estados, menos al parecer los palestinos que no están dispuestos a hablar si no es con condiciones previas, etcétera, etcétera. Ya de los palestinos no vamos a hablar más. Ahora el problema somos los españoles. No hay un solo partido que gobierne en estos ayuntamientos que tenga 2 dedos de frente para saber a lo que están votando, que es una ilegalidad, que aparte de ser ilegal es desde cierto punto también inmoral, porque si esta ilegalidad ya ha sido señalada en varias ocasiones, es el momento de ponerle coto desde el principio. Apenas se presenta la moción, votar en contra. Lo que pasa es que yo no sé hacia dónde miran los representantes políticos españoles. El cabecilla del grupo terrorista islámico palestino Hamás, Imad al-Alami, recibió un disparo en la cabeza en la Franja de Gaza y se encuentra gravemente herido. Hamás no es una organización caracterizada precisamente por su transparencia, por lo que las circunstancias del incidente aún no han sido totalmente aclaradas. Se especula que podría haberse pegado un tiro en un intento de suicidio tras haber sido diagnosticado con cáncer hace un año o que fue herido en un intento de asesinato. Una tercera posibilidad es que haya disparado accidentalmente su arma. Al-Alami es uno de los fundadores del grupo islamista y un hombre clave en la conexión entre Hamás e Irán. Durante la operación Margen Protector, la guerra en Gaza en 2014, en un incidente ocultado por Hamás, unos desconocidos le rompieron las piernas, aparentemente tras arrojarlo al vacío desde gran altura. Aparentemente fue trasladado clandestinamente a Egipto, donde recibió tratamiento. Otra versión es que se quebró las piernas cuando el ascensor de un túnel en el que se escondía colapsó y que habría sido atendido en Turquía. Otras fuentes apuntan a que el ataque fue consecuencia del enfrentamiento que mantiene con el jefe de Hamás.
Bueno, realmente uno piensa que cuando llega una noticia va a aclarar algo y esta noticia lo único que hace es sembrar preguntas, ¿no? Lo que sabemos es que este señor, que es un alto cabecilla dentro de Hamás, y no solamente, digamos, por su papel al frente de no sé qué grupo militar, sino especialmente porque era el hombre clave en la conexión entre Hamás e Irán. Ojo al dato, el hombre clave en la conexión entre Hamás e Irán de pronto aparece con un disparo en la cabeza. Claro, si hubiera sido un suicidio, es algo muy raro. Es algo muy, muy, muy raro, muy raro que alguien de Hamás se pegue un tiro. Lo digo realmente sin ninguna segunda intención, pero dentro de la cúpula de Hamás esto se consideraría como una traición a la religión, algo realmente inconcebible. Incluso teniendo un cáncer. Luego, que se le haya disparado accidentalmente un arma. Mira, se me puede disparar un arma que no tengo a mí accidentalmente porque igual soy muy torpe, no lo conozco. Pero a alguien que se dedica y es un terrorista profesional, no se le dispara accidentalmente un arma. En todo caso, accidentalmente se le cae un túnel encima porque las condiciones con que se construyen estos túneles de ataque son de cuarta categoría. Y este mismo personaje hace poco pues le rompieron las piernas. Entonces vamos a ver, esto mientras no me presenten a mí algún otro dato más fehaciente, solamente me puedo guiar por el olfato y el instinto de este tipo de personajes. Y yo digo, alguien está tratando de minar esta conexión entre Hamás e Irán. Y alguien tiene que ser muy cercano y dentro del propio grupo Hamás. Que el grupo Hamás sufre tensiones internas es algo que está muy claro, especialmente ahora que han firmado esta, ahora sí entre comillas, esta paz con sus vecinos palestinos que dirige la autoridad palestina desde Ramallah. Y quizás la orden parte del propio Irán porque ve que este hombre ahora abandona esta conexión y es fiel a la organización Hamás y se acerca a la autoridad palestina, no lo sabemos. O que los palestinos quieren desligarse de este vínculo con Irán porque podría llevarlos a complicaciones en las negociaciones que mantienen o que incluso hayan recibido una orden expresa de los nuevos jefes de la zona, especialmente el padrino de este acuerdo interno de los palestinos, que es Egipto, y esta orden interna habría sido pues cortar absolutamente cualquier lazo con el mundo chiita, con Irán y a sus representantes. Tras todas estas elucubraciones, lo único que tengo claro es que este hombre no se pegó un tiro y no sufrió un accidente, sino que todo lo que le está pasando es producto de las tensiones internas dentro del propio Hamás. Ya lo habíamos señalado, es una organización que se desmorona y no se desmorona por un problema ideológico, no se desmorona por haber conseguido sus objetivos o por no haberlos conseguido, sino por haberse quedado sin financiación. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión. El terrorismo empieza combatiéndose desde la financiación. Y allí está la madre del cordero. Y esto tendríamos que aplicarlo en Occidente también, no solamente a las batallitas que vemos que viene, que han sacado a los de Daesh de Irak y que pronto van a terminar la guerra en Siria. Pues Daesh no se va a terminar hasta que termine la financiación de Daesh. Y la financiación de Daesh no solamente proviene en su mayor parte de países árabes, sino también del propio Occidente. Muchas de las personas que aportan a Daesh y que hacen llegar materiales viven entre nosotros.
La Fiscalía General egipcia ordenó abrir con carácter urgente una investigación sobre las informaciones publicadas por el diario The New York Times que apuntaban a que El Cairo apoya la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El gobierno egipcio negó la veracidad del artículo, según el cual un oficial de inteligencia dio instrucciones a presentadores de televisión para que justificaran ante sus espectadores la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Egipto ha negado que exista dicha persona y defendió su postura en la crisis de Jerusalén, en el marco de la cual presentó un borrador de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en contra de la decisión de Trump. Bueno, si usted ha escuchado últimamente esta palabra en inglés, fake news, noticias falsas, mucho, y no sabe exactamente a qué se refiere, pues aquí tienen una, y tienen una del calibre del New York Times. O sea, no estamos hablando que las noticias falsas solamente llegan por Twitter, que alguien crea un perfil falso, pone una foto trucada y cuenta una milonga y luego eso empieza a circular como si fuera un bulo y todo el mundo se lo cree, sino que a veces esto afecta a la cúpula de las noticias y de los informativos y de la calidad periodística que se le supone a nada menos que el The New York Times. Cuando se publicó esta noticia hace un par de días, no la hemos cogido, no la hemos seleccionado en nuestra reseña, que apenas alcanza a hablar de 3 o 4 noticias diariamente, justamente porque olía mucho a chamusquina. Porque una cosa es que Abdel Fattah al-Sisi, el presidente egipcio, esté cercano a las tesis de Donald Trump o se sienta, digamos, logísticamente emparentado con el bloque de los suníes de Arabia Saudí y Trump, y otra cosa es que apoye la declaración de capitalidad de Jerusalén como capital de Israel. Es más, fue Egipto el que impulsó dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas la resolución que tanto ha enfadado a Trump, de que obtuvo 135 votos para castigar o condenar esta resolución de Estados Unidos. Perdón, no fue dentro de la Asamblea General, sino previamente, unos días antes, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde está Egipto por este sistema de rotaciones, y que y que Estados Unidos pudo frenar gracias a su veto. La de la Asamblea General la propusieron otros países. Pero evidentemente esta resolución en el Consejo de Seguridad no es compatible con que, por otra parte, esté reconociendo o quiera reconocer la capitalidad de Jerusalén. No gana nada Abdel Fattah al-Sisi con reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Es más, incluso yo creo que logísticamente o estratégicamente mejor, a Israel es un tipo de declaración que salga el presidente de Egipto diciendo que Jerusalén es de los judíos, pues sería una especie de desastre, porque lo primero que haría el mundo árabe sería premiar a quien lo mate, porque esto va a ser inconcebible. Así que, de todas maneras, el New York Times le vendieron la milonga a través de un supuesto oficial de inteligencia que dio instrucciones a los presentadores de televisión de la televisión egipcia para que fueran ablandando a los espectadores, diciendo que bueno, que lo del traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén no es para tanto, es como decir, vamos a suavizar la cosa. Yo creo realmente en esta ocasión, mira que a mí Abdel Fattah al-Sisi me sigue pareciendo un personaje muy poco democrático, pero en este caso le creo totalmente a Egipto, y creo que esto es uno de los grandes ejemplos de fake news a nivel top level, es decir, que se la vendieron doblada al The New York Times, nada más y nada menos, y le dijeron el nombre de un personaje
que supuestamente trabaja como oficial de inteligencia, que simplemente con decir que tenía un nombre árabe ya se lo tragaron, y a los presentadores de televisión no le preguntaron, y si les preguntaron, pues evidentemente ellos no les contestaron ni que sí ni que no. Y entonces todo esto es un despropósito que para lo único que sirve es para darse cuenta de que hay que tener no 2 ni 4 ojos, sino muchos más para leer la realidad sin dejarse engañar por todas estas campañas que vienen orquestadas, vaya a saber desde dónde. Pues así, con esta noticia finalizamos la primera parte y ahora volvemos con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Para continuar la semana hablándoles de novedades. En este caso nos trasladamos a Barcelona, en concreto a la comunidad judía Ativ. Allí celebran su ciclo cultural 70 años de Israel y nos invitan a participar en el segundo encuentro. Es Historia del Estado de Israel, es una exposición de fotografías, la cápsula del tiempo del Beit Hatfutsot, del Museo Naum Goldman de la diáspora judía. Habrá una conferencia sobre la fundación del Estado de Israel y los pormenores que generó su evolución. El título de la conferencia es Israel 1948 hasta nuestros días. Además de esta conferencia, como les decimos, podemos ver la exposición de fotos, la cápsula del tiempo. Será el 16 de enero a las 19:30, desde las 19:30 a las 21 horas. Tienen tiempo aún para poder acudir a esta cita, si es que están por Barcelona o se van a acercar en los próximos días, para ver, como decía Raquel, esta exposición y también acudir a la conferencia. Y ahora les hablamos de Juanjo de la Iglesia, de este director, guionista, actor, locutor y presentador que quiere rendir un homenaje al gran Bill Eisner, a este genio de la historieta, en un tributo que se realizará con el apoyo de Centro Sefarad Israel. Será el 11 de enero. O sea, mucho tienen que... no hay tanto mucho tiempo como correr. Lo de Barcelona. En el Palacio de Cañete. La conferencia de Juanjo de la Iglesia arrancará con las inolvidables aventuras de The Spirit, avanzando hasta el concepto de novela gráfica acuñado por el propio Eisner, que va ligado a volúmenes tan afamados como Contrato con Dios, Viaje al corazón de la tormenta o Las reglas del juego. En todas ellas, en todas estas historietas, predomina una nota autobiográfica que nos descubre las señas de identidad de la comunidad judía de los años 20 y 30 en los Estados Unidos. Así que será muy interesante escuchar a Juanjo de la Iglesia hablándonos de Bill Eisner, de su biografía y de su trabajo. Pues recordamos, en el Palacio de Cañete el 11 de enero a las 7 de la tarde. Bueno, ¿cerramos con qué? Cerramos con otra invitación, porque en el marco del Día Internacional de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, el artista nacido en Madrid pero formado en Reino Unido, Daniel Solomons, presenta su exposición individual Olam Haba, The World to Come, que se inaugurará este jueves 18 de enero, el próximo jueves 18 de enero, a las 19 horas en la Galería Justo Giner en Marbella. A través de un recorrido social y arquitectónico, desde una mirada en ocasiones autobiográfica, el proyecto se define como un proceso de investigación sobre las corrientes, intensidades, formas y signos de la identidad cultural judía actual en Londres. Es una experimentación plástica articulada en diversas expresiones visuales, hay fotografía, dibujo y escultura, que permiten al artista centrar su propio viaje sin dejar fuera el resto de la historia, centrándose, como les hemos comentado, en esa búsqueda de la identidad judía. La exposición está compuesta por fotografías de edificios de culto con su identidad propia frente a la identidad en base a su función, o los monumentos arquitectónicos con la situación inversa, guiada en muchos casos por el constante flujo de masas de población, tanto internas como externas. Nos habla de eso, de integración y también de desaparición.
Es una exposición que les recomendamos desde Radio Sefarad y por supuesto intentaremos hablar con el artista, siempre mi coletilla. Claro, hay que intentar para que nos hacerlo. Dé más detalles de su trabajo. Ya que la anunciamos, pues saber un poco más de manos del protagonista principal. Y nada, con eso, con estas propuestas alrededor de España, Barcelona, Málaga, Marbella en este caso y Madrid, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.